Bien, ¿qué pasaría si vos le obedeces al llamado que Dios te hizo esta mañana? De repente el Señor te llama para alguna tarea, algún ministerio, alguna responsabilidad, un gran desafío. Él te llama, te dice, ahí pone tu nombre, levántate, cruza, lo que fuera, el desafío. ¿Sí? La primera reacción clásica de alguien que sabe que no puede, no sabe, no conoce un desafío nuevo, lo que fuera, es ¿y cómo encaro esto? ¿Cómo me arreglo en esta complicación tan grande en la cual ahora estoy? Qué linda la canción que recién cantamos. No soy nada sin ti. Una frase que justo saqué. No soy nada sin ti. Lo soy todo en ti. Jesucristo había dicho, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánto es nada? Nada. ¿Y saben cuántas veces intentamos meternos en cosas, encarar ministerios, desarrollar actividades, y a veces lo hacemos en la propia fuerza? Y al rato estamos allí a los tumbos, estamos desganados, estamos deprimidos, frustrados, desengañados de la situación de las personas, frustrados porque no hay fruto y quizás hasta recriminándole algo a Dios. ¿Qué faltó? Faltó algo que nos diera seguridad, algo que nos diera firmeza. ¿Cuál es la frase más conocida del libro de Josué? Una que se repite 4 veces en el primer capítulo. Esfuérzate y sé valiente. Obviamente tenemos que llegar a esta frase. Veíamos la preparación de Josué, diferentes pasos, 10 características que tuvo que aprender este hombre. Luego vino el llamado, pero ahora, claro, tengo el llamado y ahora ¿qué hago? Y no se la vamos a hacer fácil a Josué. Vamos a leer un poquito los pasajes y vamos a darnos cuenta, nos vamos a dar cuenta que esto no era cualquier misión, al contrario, era una muy compleja, muy difícil. ¿Os lo dejo colgado mejor? Gracias. Dios le ordenó a Josué. Vamos a leer a partir del versículo 6. Ya habíamos leído hasta el 5, así que del 6 en adelante. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué, ¿necesitaba esta clase de exhortación? Pareciera que sí, ¿verdad? O sea, pongámonos un poquito en las sandalias de este hombre. Esfuérzate y sé valiente. 3 veces se lo repite Dios, una 4ª vez se la repite el pueblo. Evidentemente era una orden necesaria. Era una orden necesaria. En este capítulo encontramos entonces... Gracias. Perdón. No es instantáneo esto. No. Hola, ¿me escucha? Hola, ahora sí. Gracias. ¿Qué haríamos sin esto, no? El apóstol Pablo no tenía este problema.
no predicaba con micrófono ni con PowerPoint y todas estas cuestiones. Y mirá lo que pude hacer. Esfuérzate y sé valiente. Una orden necesaria. Es indudable que Josué necesitaba esta serie de órdenes. ¿Por qué? Había una serie de factores que jugaban en contra de cumplir. Bueno, ahora se despertaron todos, ¿vieron? Creo que era necesario de cumplir con esta orden. El pueblo se encontraba en la frontera de la tierra prometida. Todavía no habían ingresado, ¿sí? Estaban en la frontera. Habían venido de haber visto las plagas en Egipto y el obrar de Dios, el maná, las perdices, el agua. Pero todo esto lo vivió la generación anterior. La generación que ahora estaba en los límites de la tierra no era esta. Solo las tumbas quedaron ahí sembrando el desierto alrededor de la tierra prometida. Ninguno de los que había salido de Egipto, excepto Josué y Caleb, estaba allí en la frontera. Entonces, tenemos una serie de inconvenientes para llevar a cabo esta tarea. Vamos a ir sumándolos un poquito, ¿no? Los problemas que hicieron acobardar la generación anterior, ¿seguían estando? Sí. ¿Seguían estando los gigantes? ¿Las ciudades amuralladas? ¿Los pueblos enemigos? Sí, seguían estando. Así que esto no había cambiado nada. Entonces, ya tenemos ese problema en cuanto a la conquista en sí. Pero también tenemos un problema personal, porque esta nueva generación se había criado en el desierto, acostumbrados a deambular, a pasear en forma nómade en el desierto. Nunca habían visto una casa, algo hecho de material, porque vivían en carpas. Y mucho menos sabían acerca de guerra, porque no la tuvieron. Nunca sabían acerca, bueno, hubo alguna conquista previa todavía, pero no eran especialistas en el combate. Pero lo peor de esto, nunca habían conquistado una ciudad. No sabían cómo se hacía conquistar ciudades. No sabían nada de ingeniería, de torres y torres de asalto y cosas, y las catapultas y estas cosas que uno sabe de las conquistas de ciudades. No sabían nada de esto. Encima, claro, tenés el gen de tus padres. Si tu padre era tu madre, tenía la tendencia a acobardarse frente a los desafíos de la vida. Y uno cada vez que ve que los padres tienen que enfrentar una situación seria, dan el paso para atrás, huyen, se esconden, escapan o lo que fuera. Y uno va mamando esto. Queda algo de la impronta de los padres en la vida. Entonces, pésimas condiciones para empezar ese nuevo desafío. Era un pueblo joven. Juventud, inexperiencia. Bueno, al frente de esto estaba Josué. Otro problema más que se suma a esto era que este gran líder que había sido Moisés, tan capaz, tan bien preparado, en toda la sabiduría de los egipcios, ya lo habíamos visto, tan avalado por Dios, a través del cual Dios había hecho unos milagros increíbles. Moisés había muerto. En este primer capítulo aparece 11 veces la palabra Moisés. O sea, para darnos la idea de la trascendencia que había tenido este hombre en Israel y seguía teniendo en el comienzo del ministerio de Josué. Continuamente estaría ahí la comparación. No, pero Moisés sabía. Moisés organizaba. Pero este Josué ahora tenía que ocupar su lugar. Había otro problema. Y para mí, analizándolo bien, creo que era uno de los más serios. ¿Ustedes recuerdan cuando Israel salió de Egipto? Adelante de ellos, ¿qué iba? ¿Qué iba? La nube de la presencia de Dios. Les guiaba el camino, les alumbraba de noche, se convertía en una nube de fuego. Y era la indicación bien clara de la guía del Señor. Porque a la mañana el israelita salía de su carpa, miraba para afuera, a ver la nube que está haciendo.
Se levantó, muchachos, vamos a desarmar las carpas, hay que salir de acá. ¿Y a dónde vamos? Hay que seguir la nube. Y bueno, caminaban kilómetros, kilómetros. Mirá, la nube se posó. Muchachos, armar las carpas. Y así, 40 años. ¿40? Al menos 2. Y después desaparece la nube. Después de la rebelión allí en Cades Barnea, cuando mandaron los espías y volvieron y el pueblo cayó en incredulidad, desde ese momento no se sabe más nada acerca de la nube. No aparece más, no hay registros. Y cuando entraron a la tierra prometida, no hay registro de la nube. O sea, evidentemente ya hacía rato que no estaba. Entonces, claro, antes era simplemente mirar para arriba. ¿Qué hace la nube? Se posó, se levantó, fue, vino. Bueno, era hacer eso. Qué lindo sería que nosotros tuviéramos una nube así, ¿no? En algunas decisiones, ¿no? Imagínate que justo ahora en el campamento, ¿no? Te estás mirando con alguien y, che, ¿será o no será? Y de repente se le posa una nube encima. ¡Bien! ¡Lo tengo! Sería genial, ¿no? Eso sí, si te cae un rayo encima, no era. Ahora imagínate que esto ya no esté. Estás acostumbrado a eso, todos los días viviste esta realidad, y de repente ya no está. Lo que habrá sido para Josué, lo que habrá sido para el pueblo. Moisés se basó en esto y yo no lo tengo. Y encima tengo que ocupar el lugar de este hombre que ahora encima me viene a fallar en el último momento. En el momento crucial me viene a fallar. Justo ahora mi líder mete la pata. ¿Y ahora qué hago? Mi iglesia, mi ministerio, el pueblo de Dios, la honra de Dios, el avance de la obra del Señor, todo esto queda trunco porque el líder fracasó. ¿Se dan cuenta que son temas serios? Este era el desafío de Josué. Y después hasta tenemos un problema geográfico. Porque entre el lugar del campamento donde estaba el pueblo de Israel y para cruzar, para enfrentar el primer gran obstáculo que era la ciudad de Jericó, había una cosa en el medio. ¿Qué era? Geografía. El río Jordán. Muy bien. Pero no sé si alguna vez vieron una foto del río Jordán o alguno que pudo haber estado en Israel. El río Jordán, mira, realmente es una miseria de río, perdón Israel, pero es una cosa que, no sé, llega de acá a la cancha de vóley en cierto momento del año. Hay vados a través del Jordán, o había vados, o sea, lugares donde el agua está más llanita, ¿no? Y uno podía pasar caminando sin ningún problema. Cuando vos vas en época de sequía allí a Israel, y no tenés que saber nadar, ¿eh? No hay ningún problema. Lo cruzás caminando. Ahora, si me acompañan un segundo, allí a Josué, el capítulo 3, versículo 15. Pero justamente en esta época el Jordán solía desbordarse por todas sus orillas. Y justo el lugar donde estaban, se forma una especie de llanura muy grande que el río en épocas de lluvia podía tener un ancho de hasta 5 a 10 kilómetros. Para. Ahí ya es otro tema, ¿no? No era cruzar ahí a la cancha de vóley, ¿no? Ahora ya era ir hasta, ¿no? ¿Cuántos kilómetros hay hasta La Paloma? Bueno, ir y vuelta. Cruzar un río así, o al menos la ida. Y ahora ya con un río, con correntada, con fuerza. Imagínate un pueblo que va caminando, no sabe construir un puente, no tiene balsas. Además llevaban mujeres, ancianos, embarazadas, ovejitas y todo lo que tenían que cargar. Imposible. Y bueno, esperemos 6 meses, procrastinar lo que habíamos visto, ¿no? Y esperemos 6 meses. ¿Qué problema hay? Jericó no se nos va a escapar. Así que ya estuvimos 40 años en el desierto. 6 meses más que da, ¿no? Entonces procrastinamos la voluntad de Dios porque a nuestro entender no era el momento ideal. ¿Pero qué le había dicho Dios? Josué, levántate y cruza el Jordán, tú y todo este pueblo.
Bueno, bienvenido Josué a un gran desafío. Y esta experiencia la puede tener cada hijo de Dios. Dios te llama y de repente se te inunda el Jordán o el valle del Jordán, se te aparecen un montón de inconvenientes, se te muere el líder o fracasa el líder, el que te acompañaba, el que te instruía, de repente ya no está, la muleta en la cual te apoyaba se rompió, o sea, todo mal. Y Dios dice, vamos para adelante. Sin mí nada puedes hacer. Pero ahora viene la voz de Dios y qué bendición. Allí le aparece el Señor y le dice, esfuérzate y sé valiente. Al hacerse eco de estas palabras, allí podría decir, confiado con David, ¿no? Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque tuviera que pasar por el valle de la sombra, de la muerte, de la enfermedad, de la dificultad, de las pruebas, de la oposición, de la frustración, injusticias y millón de cosas más, no temeré. Vas a estar conmigo. Esta es la realidad del creyente. Puede ser tu realidad frente al desafío, la prueba, la dificultad que puedas tener en este momento. Y allí viene la voz de Dios. Te manda, te envía, hay un llamado, pero Dios sigue hablando. Esfuérzate y sé valiente. Ahora, en segundo lugar, vemos allí una orden categórica. 3 veces dice, esfuérzate y sé valiente. Cuando Dios repite algo, bueno, alcanza ya con una vez, ¿verdad? Debería. Pero cuando Dios repite algo, está diciendo, che, pone toda la atención, porque esto es muy importante. Si el Señor ya te llamó un par de veces para determinada tarea, deja de ser rebelde, ¿sí? Hacele caso. Hay un llamado, hay algo urgente allí, hay una orden que es categórica. Esfuérzate y sé valiente. Ahora, ¿qué entendés por esa expresión? Imagínate, a ver, ¿quién tiene que dar un examen ahora en febrero? Los compadezco. Y hasta levantan la mano así. Pobrecitos, ¿verdad? Y ahora, claro, estás en tu casa quizás y tus padres te ven ahí tirado con el celular y te dicen, ¿qué te dicen? A ver, anda a estudiar. Y, bueno, deja el celular de lado, eso ni qué hablar, ¿no? Pero esforzate, metele ganas, ¿no? Ahora, ¿qué entendés con esa expresión esfuérzate? ¿Qué? ¿Cómo? Dale lo mejor. Bien. ¿Cómo sentirían ustedes ese esfuérzate? Poné todo de vos. Poné toda la garra, todas las ganas, la garra charrúa. Bueno, ahora que se demuestre, ¿no? Ustedes son uruguayos, yo no. No tengo que poner garra. A ver, eso es lo que entendemos generalmente por la palabra esfuérzate. Lamentablemente acá en el hebreo esto no dice. Ahora, cuando Dios le dice, sé valiente, ¿qué entendés por valentía? Para vos, ¿qué es un valiente? Supera el miedo. Supera el miedo, supera sus propios límites. A ver, denme un ejemplo de una persona valiente. O sea, no el nombre, pero una actividad, algo que pueda haber hecho o hace. David con Goliat. Valiente, David con Goliat. Pero dejémoslo bíblico, algo secular. Ya tenemos mucha Biblia ahora. Vamos, un ejemplo práctico. Bueno, eso quizás sea inconsciente. El sereno, ¿eh? Bien. El que escucha un ruido afuera de la casa y sale a... Bien, a ver lo que es. Puede ser inconsciente también, pero bueno, es valiente. El que está limpiando el baño. No, ahí más que valiente tenés que usar máscara de gas o algo por el estilo. No, sí, realmente hay que ser valiente también ahí. Un bombero se tira dentro de una casa en llamas porque ve a los padres desesperados gritando, mi bebé está en la cuna. El bombero entra y se le están cayendo ahí las vigas de la casa, se le chamusca la ropa y de repente viene ahí cargando un bultito
recibe una medalla, un reconocimiento especial. Policías, salvavidas, soldados, o sea, se los decora, ¿cómo se llama? Condecora, ¿sí? Condecora, justamente por su valentía. Hay hasta medallas especiales por la valentía. Bueno, esto es valiente en el contexto normal que generalmente tenemos presente. De hecho, esta palabra, como la entendemos, aparece en el versículo 14. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Está hablando de los soldados de las 2 tribus y media que quedaron del otro lado del Jordán. Estos eran valientes en el contexto y en el sentido de la palabra que recién dijimos. ¿Sí? Pero cuando Josué recibe esa orden, esfuérzate y sé valiente, son 2 expresiones completamente diferentes a lo que normalmente entendemos por ellas. Realmente me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar este pasaje. Nunca lo había escuchado. Y de repente me doy cuenta, pero es algo completamente diferente. Porque si a vos te dicen, esforzate, sé valiente, esto tiene que surgir de mí mismo, ¿verdad? Pero ahora el significado de estas palabras está radicado, la solución a cómo enfrentar un gran desafío viene de otro lado. No surge de mí mismo, no tiene que surgir de mí, viene por otro lado. Entonces ahí tienen el significado de estas palabras en el original. Esfuérzate en su raíz primitiva tiene la connotación de fijar en, atrapar, agarrarse de. Esa es la idea de esfuérzate. Vieron que no tiene nada que ver con, dale, metele garra, ¿no? Metele ganas. Nada que ver con esto. Y la palabra valiente es algo también diferente. En primer lugar, significa estar alerta, en pie. A mí me encantan las suricatas. No sé si las vieron alguna vez. Bueno, en la era del hielo está, los que vieron la película. Son esos bichitos, ¿viste? Que se paran en las patas traseras con las manitos así, ¿no? Y están así. Y viven en madrigueras. Y bueno, la generación más joven juega, se pelea, come, duerme, lo que fuera. Pero arriba de la madriguera, en el lugar más alto, hay una suricata que está así. Todo el tiempo así. Esa es la idea. Alerta, en pie, en atención, mirando, analizando, viendo todo el entorno. Esa es la idea de valiente. No es meterse dentro del fuego o del mar o lo que fuera. No tenía nada que ver con esto. Al contrario. Ahora, vuelvo a esa expresión esfuérzate. Incluye los conceptos de fortalecer, curar, ayudar, reparar y fortificar. ¿Y no era eso lo que justamente necesitaba este pueblo? ¿No necesitaba cura? ¿No necesitaba sanar heridas? La generación anterior, el desastre que habían hecho, el fracaso, 38 años en los cuales nacieron toda esta generación y tuvieron que vivir vivir en el desierto, se criaron en el desierto con todo lo que esto significaba por culpa de los padres. No necesitaban reparar, curar, ayudar, fortalecerse. Bueno, Josué, al hacerle caso a este llamado, lo tendría. Lo tendría. Era lo que el pueblo necesitaba y lo que él necesitaba. Entonces vemos una orden categórica, pero también vemos una hora ineludible. Esfuérzate y sé valiente, había dicho Dios a Josué 3 veces. Pero como vimos por la definición de los términos, esto no surgía de sí mismo, sino era un fijarse en, atrapar, agarrar. ¿Pero de qué se tenía que agarrar? ¿En qué se tenía que afirmar? ¿De dónde podría sacar esto de estar alerta, en pie? ¿De dónde provenía esto? Texto dentro de su contexto te da siempre la solución. Bueno, leamos un poquito, versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente.
A propósito, aparece 3 veces esfuérzate y sé valiente. Hay una pequeña variación en una de las 3. ¿Cuál es? Muy. Recién lo resalté. Me salió mal. Esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Conocemos los pasajes de memoria, pero esfuérzate, sé muy valiente. O sea, agárrate ¿de qué? ¿De qué se tenía que agarrar? De la palabra. ¿En qué se tenía que fijar? ¿Dónde poner la atención? ¿En qué? La palabra. Ahí estaba la clave para poder curar, para tener la guía, para poder tener la fortaleza, para saber qué hacer. Estaba todo asociado con la palabra de Dios. Ahí ya cambia, ¿verdad? No soy yo. No es mi fuerza. No es mi valentía. Yo no. El Señor sí. Y para eso me ha dado la palabra. Por eso podemos volver continuamente a ella. Ahora bien, vamos un poquito a desglosar esto. Esta misma expresión, o muy similar, aparece en Deuteronomio 11, versículo 8. Allí es Moisés que exhorta al pueblo, diciendo lo siguiente. Se los leo. 11, 8 de Deuteronomio. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseéis la tierra a la cual pasáis para tomarla. O sea, otra vez muestra lo mismo. O sea, la única forma en que puedas conquistar tu gran desafío, la única forma de lograr aquello que Dios te está indicando hacer, es aferrándote y guardando la palabra de Dios. Punto. Por un lado parece muy sencillo. Pero justamente es ahí donde más fallamos. Donde más fallamos. Dejamos de lado la palabra tantas veces. Y por eso no avanzamos en la vida espiritual personal, pero tampoco en nuestros ministerios. A veces quedamos estancados, frenados, limitados o lo que fuera. Porque no hacemos esto. ¿Por qué Pablo, tantas veces, miren, se me viene a la mente ahora un montón de pasajes, pero que la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros? ¿Cuánto es abundancia? Mucho, me dicen acá. A ver, tracemos otra vez un paralelo a algo bien secular. ¿Cuántas veces están comiendo en este campamento? 4 veces. Encima hoy torta. Con un pedazo, yo no pude comer la segunda. Ahora está ahí arriba y espera la noche. Si de noche escuchan ruido, bueno, Esteban se levantó a comer torta. Pero a lo que voy esto es abundancia. O sea, ni siquiera me dio para terminar todo. De tanta comida que tenemos en este lugar. Obviamente hay algunos que comen 5 platos y otros que la alcanzan con medio. Pero salvando estas diferencias, esto es abundancia. ¿Qué sería carencia? Que los cocineros se pongan de huelga y hoy ayuno y oración, mañana todo el día ayuno y oración, y yo ya veo que unos cuantos van agarrando sus bolsos y se van. No, en este campamento la pasamos re mal porque no comemos nada, nos morimos de hambre. O van al kiosco, al almacén o lo que fuera ahí abajo y se consiguen sus provisiones si es que tienen plata. Esto es carencia. Y ni que hablar de otros lugares donde ni siquiera tienen un plato de comida por día. Eso sí es carencia, eso es necesidad. Ahora, la palabra es tan clara que yo me tengo que alimentar continuamente y en abundancia con la palabra, justamente para poder mantenerme, estar firme, sólido, seguro, aparte del discernimiento, la guía y todo lo demás que viene con la palabra. Y ahora justamente dejo el alimento de lado. Es incongruente, es irracional. Pero muchas veces somos así. Y después, pero salió mal. No, pero Dios no bendijo. No, debe estar mal. Esto no funciona, no hay fruto. Entonces, dejemos de hacerlo. Quizás haya una falla en esta parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que hacer Josué con esto? Veamos un poquito este pasaje, esta orden de Dios.
tenía que tener en cuenta la importancia de la palabra. La importancia de la palabra. Porque claro, si vos no ves esto como palabra de Dios, que es simplemente un libro como el Quijote o el que quieras, ¿sí? Obviamente no le vas a dar el lugar que se merece. Pero si realmente te das cuenta que esto es el hablar escrito de Dios y que es vivo y que se renueva cada día y te da justo el alimento que necesitas, te prepara para el día, te da la fortaleza, te advierte de tentaciones o de peligros o del pecado, te corrige, te exhorta, te anima, te consuela, etcétera, y muchos etcétera. Si te das cuenta de esto, entonces no puedes prescindir de esto. Lo buscas cada día y con anhelo. Como decía el salmista en tantos pasajes, si no, lean el Salmo 119. No lo vamos a hacer ahora, por supuesto, ¿no? Ahora, tiene que cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés le mandó. Dios le había dado a Moisés la ley. Obviamente era buena, era necesaria, era sana. Inclusive era una cuestión de salubridad del pueblo. Había un montón de cuestiones que tenían que ver con la higiene, por ejemplo. Con una buena alimentación, con plantación y cómo tener las cosas. O sea, los agrónomos simplemente tendrían que leer la Biblia. Bueno, de hecho, han sacado mucha investigación y empezaron a cumplir lo que decía la Biblia. Era para bien. Era para bien. Dios se dignó en entregarles en ese momento la ley. ¿Y a nosotros cuánto nos dio? Josué, ¿cuánto tenía de la Biblia? ¿Cuánto tenía Josué? No, un poquito más de Génesis. O sea, bien, nos vamos acercando, ¿no? Porque el que escribió el Pentateuco fue Moisés, entonces llegamos hasta Deuteronomio. En una de esas también tenían el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, que más o menos el tiempo ocurrió allí en el tiempo de los patriarcas, Abraham, ¿sí? Quizás también lo tenía. 6 libros, a lo sumo. ¿Nosotros cuántos tenemos? De 6 pasamos a 66. O sea, tenés todo el plan de Dios para con tu vida. Sabes todo lo que tenés que hacer, de qué tenés que cuidarte. Tenés todo. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Te das cuenta de la importancia que tiene la palabra? Podría hablar una semana sobre este tema nomás, pero bueno, sigamos. El peligro de apartarse de la palabra también lo advierte acá Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, seguir la palabra. Uno podría decir y cuestionar, no seas exagerado. No seas intransigente, no seas legalista. No, pero mira, Dios sabe que necesitamos ciertas cosas y no somos perfectos. Entonces, ¿por qué ser tan, no? ¿Por qué para cada cosa? ¿Vieron las preguntas hoy? O sea, las procuramos responder en cuanto a qué. Pasajes bíblicos. Porque maneja todas las áreas de nuestra vida. Hay principios para todo. Para todo. Claro, quizás no aparezca el nombre de, en mi caso, el nombre Karina. Ah, bueno, con Karina no me puedo casar porque aparece María, Raquel, Lea, Damaris, Sara, bueno, ¿sí? Pero Karina no. Pero los principios para encontrar a la Karina sí, los encontré en la Biblia. Estaban ahí. Entonces, no te desvíes. Ah, pero no sos un dinosaurio. Una vez me dijeron eso, que era un dinosaurio. Wow, genial, a mí me encantan los dinosaurios. Tengo fósiles en casa. Bien. ¿Sí? Miren, la palabra de Dios es la cosa más linda que existe. Es tan cercana, tan real, tan práctica. Las cosas cotidianas de la vida. Pues, ¿cómo voy a prescindir de ella? ¿Cómo la voy a dejar de lado? Bueno, se puede hacer. Y vieron que como los rieles del ferrocarril, a veces hay esas bifurcaciones. Y en un primer momento todavía pueden ir en forma paralela. Pero de repente terminan en lados completamente diferentes. Es tu decisión a dónde termina tu vida. Quizás al final o después de un par de años tengas que mirar para atrás. ¿Dónde me vine a reventar? ¡Qué desastre en mi vida! Mirá las metidas de pata que me mandé. Todo esto se podría haber evitado.
estos choques, accidentes, descarrilamientos y daño a otros también, se podrían haber evitado si hubiera guardado los principios de la palabra. Por eso enseñamos continuamente palabra. Y una iglesia buena le dedica mucho tiempo a la enseñanza bíblica, profunda y de toda la Biblia. Porque toda ella es útil, etcétera, ¿verdad? Entonces, no te apartes en absoluto. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta en la vida si los principios bíblicos fueron relevantes o no en nuestra vida, porque vamos a cosechar las consecuencias. Dios podría habernos mandado un angelito para que nos diga lo que tengamos que hacer, mandar la nubecita, pero en este caso nos ha dejado la palabra. Entonces hagamos caso a la palabra, caso a la palabra de Dios. Pongamos el ejemplo de la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo le escribe la carta a los efesios, les reconoce que era una iglesia, tenían un problema ahí con liderazgo y cuestiones así, pero les reconoce que era una iglesia que amaba mucho a Dios. Pero luego en Apocalipsis vemos, en la primera carta, tenés esto, aquello, lo otro, una doctrina extraordinaria. Encima habían tenido a Pablo, habían tenido a Timoteo, habían tenido a Apolos, habían tenido a Juan, habían tenido a Pedro. ¡Wow! No, con estos enseñadores, la doctrina allá arriba. Pero no es una cuestión solo de doctrina, sino de aplicación. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Entonces, se fueron desviando. Y ahí Dios los llama, o el Señor los llama al arrepentimiento. ¿Cómo está el tiempo de la palabra en tu vida? ¿Qué tiempo le dedicas? ¿Qué valor le das? ¿Qué obediencia le das? ¿Dónde estás? Tenía que alimentarse Josué también de la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Recién hablábamos del alimento. Continuamente tenía que estar comiendo la palabra, en el buen sentido. Comiendo la palabra. Pero la palabra en la boca también tiene la idea de transmitir la palabra. No es solo una cuestión de comer, recibir, sino también de transmitir. Siempre hay alguien más al lado tuyo. Siempre viene una generación más joven detrás tuyo, a la cual tendrías que estar enseñando, discipulando. ¿A quién estás marcándole la vida? ¿A quién estás acercando más al Señor? ¿A quién? Dios te llamó a ser discípulos. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Y a ser discípulos. ¿Estamos de acuerdo que está ese mandamiento en la Biblia? No están muy convencidos. Bueno, empiecen a leer la Biblia. Entonces, ¿por qué está? ¿Vieron? Al final, allí en Mateo, ahí está ese mandamiento. Ahora, la cuestión es, ¿lo ponemos en práctica? Tenemos un año por delante. ¿Qué vamos a hacer diferente? Ustedes están en una edad extraordinaria, con toda la fuerza, gana, juventud, en muchos casos inclusive con medios económicos. O sea, podría ser una vida, si es consagrada al Señor, como lo veíamos anoche, que no hay límite del obrar de Dios. Pero cuando todo es para uno mismo, si uno solo viene a los campamentos y recibe, va a las conferencias, recibe, la iglesia y recibe, es como el Mar Muerto. Volvemos a la geografía. Entra el río Jordán, que viene del Hermón y otros afluentes, agua viva, el mar de Galilea, muchísimos peces, muy fructífero, pero entra en el Mar Muerto y no tiene salida. ¿Y qué pasa? No hay un pez ahí adentro. A no ser alguno muerto flotando, pero está todo muerto ahí, no hay ser vivo ahí adentro. Te puedes acostar arriba del agua y no te hundís de tanta salinidad que hay. Está muerto. Y allí cerquita está Sodoma y Gomorra, o estaban. Y la estatua de sal, de una mujer que miró para atrás. Había otras prioridades. Lo tenía todo, pero no tenía una relación con Dios. Entonces, nunca se apartará de tu boca.
hay que transmitirla a otros. Tenía que meditar en la palabra, sino que de día y de noche meditarás en ella. O sea, para poder enseñarla, obviamente la tengo que estar rumiando, la tengo que estar asimilando a mi vida primero, para poder luego transmitirla, meditando. A la mañana leíste algo en tu devocional y, a ver, ¿qué querrá decir el Señor con esto? Y quizás durante el día, era esto. Una advertencia, una promesa, una palabra de consuelo frente a una situación que justo surge. Un consejo que le puedes dar a otra persona. ¿Saben cuántas veces me ha pasado esto? Que en la mañana leo un pasaje y 3, 4 horas después ya estoy hablando con alguien, tema de consejería. Che, ¿sabes una cosa? Justo hoy de mañana leía, pega justo con la situación. O sea, vivan esas realidades. ¿Cómo vas a perderte esto? Pero hay que estar meditando. Y en lugar de esto estamos meditando en todo el chisme barato que encontramos en las redes, ¿no? Obviamente no nos podemos perder el último chisme y el último like y la selfie y el fulano que fue a tal lado, el que se puso de novio, el que cortó con la novia y... Sí. ¿Vos viste esto? ¿Te enteraste del otro? ¿Cuándo fue la última vez que le comentaste algo espiritual a tu amiga? ¿Que posteaste un buen pensamiento en tu... ¿Cómo se llama esto? Ahí se me fue. Estado, gracias. Ahí tenés. De lo que está lleno el corazón habla la lengua. O sea, ¿en qué estuviste meditando? De esto habla la lengua. Es bien fácil. Entonces, ¿dónde está la palabra? Bien, tengo que meditar en ella constantemente. Pero, en quinto lugar, ¿qué tenía que hacer? Atesorar la palabra para que guardes. Creo que Salmo 119:9, todos los conocemos, ¿no? ¿Qué dice? ¿Con qué limpiará el joven? Con guardar tu palabra. Versículo 11. Gracias. Alguien ahí atrás sabe. Hay otro que creo que tenemos que meditar más la palabra. No, obviamente creo que todos lo sabemos, pero a veces las citas cuesta, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar. El otro día hablábamos acerca de la victoria y cómo la palabra está asociada con tener victoria sobre las tentaciones, por ejemplo, el pecado. Jesús fue tentado por Satanás. Y frente a la primera tentación, ¿qué contesta? Escrito está. Alguien dio al inicio. Bien. La segunda tentación, ¿cómo responde el Señor? Escrito está. La tercera, adivinen. Escrito está también. O sea, nos demostró que esta es la forma de vencer al pecado, de vencer al diablo, de vencer las tentaciones, de tener victoria en la vida cotidiana. Aplica la verdad bíblica a tu vida. Cada uno, habíamos dicho, tiene su punto débil y lo conoce perfectamente. Para cada uno de esos puntos débiles existe al menos 1, 2, 10, 20 pasajes que te van a ayudar. Es la espada con la cual te defendes. Aprendelo de memoria, colgados en tu cuarto, pegados en el espejo. Algunos lo tienen en la pantalla del celular. Me parece extraordinario. Tienen presente la palabra y el Espíritu Santo les puede hacer recordar la palabra. Entonces es una cuestión de guardar. Pero, claro, no solo es una cuestión de tenerlo en la cabeza, sino ponerla en práctica. Obedecer. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Bien. Ahí vemos, yo puedo saber la Biblia de memoria. Puedo haber hecho 40 años de instituto bíblico. Puedo haber hecho todo tipo de cursos que me presenta la iglesia, estar en todas las reuniones de enseñanza. Saber la Biblia de tapa a tapa. Pero no obedecer. ¿Sí? Puedo ser un excelente fariseo. Los fariseos eran esto. Sabían mucho, pero no aplicaban. Se lo aplicaban a otros, obviamente. En eso somos excelentes, ¿no? De señalar el pecado, lo que otros deberían estar haciendo, pero los 4 dedos que me señalan a mí no los tengo en cuenta. Entonces, ¿qué hago con la palabra de Dios? Fíjense la secuencia. Reconocimiento de la importancia.
el peligro de apartarse de la palabra, alimentarse con la palabra, meditar la palabra, atesorar la palabra y obedecer la palabra. ¿Se dan cuenta que es algo creciente, que va cada vez más al meollo del asunto? ¿Ahora entienden de qué se tenía que aferrar Josué? ¿Se dan cuenta cómo podía estar alerta, saber de dónde podría venir el peligro y actuar en forma adecuada? Teniendo en cuenta la palabra. Ahí estaba la clave. Ahí estaba la clave. Entonces, está la solución a mano. La tienen en sus manos. Es como el médico que te dice, mira, tenés una enfermedad terminal. Te vas a morir, pero hace poquito inventaron o descubrieron un nuevo remedio que sana esa enfermedad. Mira, te doy el frasquito. Y te aseguro, si tomas cada día de este remedio, te vas a sanar. Y ahí lo dejo sobre la mesita de luz y todos los días miro, esto me va a salvar la vida. Mira qué mal que estoy re mal y me iba a morir, pero este remedio me va a salvar la vida. Y lo miro todas las noches y no lo tomo. Y una noche ya no lo voy a mirar más, porque ya me morí. ¿Cuántos cristianos hay que andan así por la vida? Saben, conocen. La teoría la tenemos. ¿Y la práctica? El obedecer, el aplicar todo esto. Esto muchas veces es lo que nos falta, ¿verdad? ¿Por qué buscamos en cisternas vacías y rotas, dejando de lado la plenitud de Dios, que podría ser nueva cada mañana? Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces la fortaleza que necesitas para diario, la guía, la luz, la tranquilidad, la paz, el consuelo, lo que necesites, lo vas a encontrar en la palabra. Todo. Por eso Dios nos dio la palabra. Esfuérzate. Sé valiente en cuanto a la palabra. Esto es lo que quiere mostrarnos Dios. Entonces, hay unos cuantos pasajes más que ilustran esto. Simplemente algunas promesas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo escribe a los colosenses, creciendo en el conocimiento de Dios. Ser fortalecidos con el poder de Dios, conforme a la potencia de su gloria con toda paciencia y longanimidad. Efesios 3:16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En su carta a Timoteo, Pablo testifica, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fortalecido por Cristo. Bien, Cristo le hablaba directamente a Pablo, pero hoy nos habla a través de ¿qué? De la palabra que recibió Pablo, ¿verdad? Bien, apliquemos esto en nuestra vida. Primera Pedro 5:10. Simplemente saco ahí una frase. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tu firmeza, tu seguridad, tu futuro, tu esperanza, todo radica en la palabra. Entonces, ¿nos damos cuenta la necesidad que tenemos de la palabra? Esfuérzate y sé muy valiente. Pero esto tiene que ver con la palabra. Y simplemente para cerrar, ¿qué efecto tuvo? Por si acaso, si alguien duda todavía que esto es positivo, veamos. Cada versículo de los que leímos, lean la última frase. Cada uno. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, así empieza, ¿no? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7, al final. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, la última frase. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. ¿Quedó claro? Tienes la solución a mano. Ahora es una cuestión de aplicarla a la vida. Tenemos, porque esto es un desafío de todos los días, ¿verdad? Todos tenemos ese momento de, y no tengo ganas,
Pero ahí te das cuenta que pones tu voluntad, tus deseos, tus sentimientos por encima de un claro mandamiento. De mañana me acercaré, de mañana oiré tu voz. De mañana, temprano. Sé que en algunos a la mañana no funciona nada, ¿sí? Que son zombies, ¿no? Muertos vivientes la película, a la mañana. Bueno, buscate un momento del día, pero mejor que sea algo fijo, porque si no, no lo vas a hacer. Tenés que tomarte ese tiempo de dedicación a la palabra. ¿Cómo vas a enfrentar el desafío de seguir el llamado que recibiste hoy de mañana? La palabra. El consuelo cuando las cosas no marchan como te gustaría. Cuando viene la frustración, el desengaño, la injusticia, la crítica. Todo esto lo tuvo Josué. Lo tuvo Jesús, lo tuvo Pablo. Pero ¿dónde se aferraban? ¿Dónde encontraban la valentía? Sí, palabra. La teoría está. Ahora es cuestión de ponerla en práctica. ¿Oramos? Gracias, Dios, por tu palabra. Realmente, cuando analizamos esto nos damos cuenta lo trascendente que es ella. Solo podemos alabarte, adorarte, darte las gracias, porque la tenemos en nuestra mano. Para colmo, en nuestro idioma. O sea, hiciste todo lo posible para que todo lo que necesitáramos en la vida, frente a cada decisión, frente a cada circunstancia, frente a cada desafío, frente a equivocaciones, frente a éxitos, para reconocer ministerio, guía, dones, para conocerte a ti, para conocer o anticiparnos a cómo será el cielo, pero también lo que es el infierno. Todo y tantas miles de cosas más, lo tenemos todo en tu palabra. Gracias, Dios. Realmente eres extraordinario, eres maravilloso. Nos has dado tu hablar en nuestra mano. Es mucho más que la nube que tenían los israelitas. Mucho más exacta, mucho más cercana. Te alabamos, Padre, por esta realidad. Pero también tenemos que reconocer nuestra falla. Que tantas veces la descuidamos. Estás ahí llamándonos y bloqueamos tu número. No queremos escuchar. Hay otras cosas que son más interesantes, llamativas, entretenidas. Nos distraen, nos hacen pasar el rato o lo que fuera. Hay otras prioridades y hemos descuidado tu palabra. Te pedimos que nos perdones. Queremos volver a buscarla. Encontrar otra vez ese primer amor hacia ti, tu palabra, que ocupe un lugar prioritario en nuestra vida. Que sea en abundancia, no en carencia. Y así podamos ver tu bendición, la prosperidad espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Queremos vivir esta realidad. Ayúdanos, Señor. Gracias por Josué. Gracias por estas enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén.